En tan solo 2 meses, más de 5 millones de ucranianos abandonaron su país tras la invasión rusa que inició el 24 de febrero de 2022. Se estima que este es el éxodo más grande que sufre el continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos ucranianos y rusos llegaron a la frontera de México con Estados Unidos en Tijuana. Hoy hablaremos de los servicios de asesoría jurídica que les está brindando el Instituto Federal de Defensoría Pública. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Eduardo Espinosa Luna, asesor jurídico especializado en movilidad en la Delegación Baja California del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va, abogado? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Plantéanos, ¿cuál es el panorama que observan ustedes en cuanto a la migración? Obviamente desde el enfoque de los servicios que prestan ustedes los asesores jurídicos federales. Bueno, la migración es un fenómeno en el cual las personas han estado desplazando en forma continua y reiterada, usando a varios países para llegar a su fin, ¿verdad? La mayoría están en búsqueda de refugio por diferentes motivos de persecución, derivado de religión, discriminación, diferentes índole, sexo, preferencias. Entonces, este fenómeno se ha visto de tal forma que ha rebasado hasta los gobiernos de diferentes países por los cuales ellos han transitado para poder llegar hasta México, donde han buscado refugio a través en este caso, nosotros como institución de gobierno, en este caso la Defensoría Pública, que brinda los servicios en forma gratuita a todas aquellas personas que necesitan de un servicio como el que prestamos nosotros, en este caso para las personas migrantes y que necesitan protección internacional. ¿Cómo han observado ustedes este cambio? Por ejemplo, antes se podía ver que incluso eran la mayoría quizás hombres que iban en busca de un empleo, de una mejor calidad de vida en lo económico, pero en los últimos años hemos visto incluso caravanas, familias enteras, ahora mujeres, niños incluso que vienen solos. ¿Qué retos les plantea a ustedes como asesores estos cambios en lo que tiene que ver con los migrantes? Pues se presentan diferentes retos, desde el aspecto jurídico de cómo establecer mejores defensas cuando son detenidos por la autoridad migratoria. Si bien migrar no es un delito, hoy en día las autoridades tienen facultades en las cuales en muchas ocasiones cometen arbitrariedades en contra de las personas. Hay diferentes tipos de grupos de personas que se ven, digamos, afectadas, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes no acompañados, o cuando hablamos de condiciones de género, como es el caso de las mujeres que viajan solas con sus niños, entonces son, digamos, más propensas a una serie de violaciones, o son un grupo más vulnerable comparado con los primeros movimientos que se dieron, que primero eran individuales y hoy en día se han hecho más y cada día más masivos, lo cual provoca un problema social para ellos mismos en cuanto a la defensa de sus derechos. ¿Qué han observado ustedes en cuanto a las inquietudes que tienen estas personas que están en calidad de migrantes? Es decir, en un principio, quizás también hace ya muchos años, solamente México era como el paso, ¿no? El paso para que la gente que quería llegar al norte, a los Estados Unidos, pero ahora también hay personas que quieren quedarse aquí o que solicitan refugio, como mencionabas, porque vienen huyendo de situaciones de violencia. Es muy frecuente que ellos, tan acostumbrados a la situación de violencia de la que vienen, la mayoría llega a México y busca refugio, pero no potencializa ni profundiza en sus temores,
sino que se basan solamente en su aspecto económico, que quieren sufragar para poder sobrevivir y subsistir. Si bien en México se otorga refugio a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no es suficiente para ellos porque ellos necesitan una forma de subsistencia, que si bien obtienen la protección en algunos casos y en otros se combaten a través de, en este caso, recursos legales, es muy frecuente que ellos no señalan todos esos riesgos, toda la violencia que sufren, todos los riesgos que estuvieron expuestos en su transcurso y sobre todo la razón principal por la que huyeron de su país. Claro, porque saben que están en una situación vulnerable. Vamos a hacer una pausa y de regreso entramos al tema de los ucranianos que han sido desplazados por el conflicto bélico que viven en su país. Hacemos una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre migración y desplazados por la guerra. Abogado, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya nos contabas cómo ha ido evolucionando esto de la migración y que ahora ya son grupos en los que llegan familias enteras, incluso niños solos. Pero ahora con esto de la guerra en Rusia, en Ucrania, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han visto ustedes allá en la delegación de Baja California? Derivado de este éxodo masivo que pues es de dominio público, que por la situación de la guerra en Ucrania con Rusia, se ha dado esa migración masiva de más de 11 millones de ucranianos, entre ellos más de 5 millones que se desplazaron a otros países, que solamente en México ingresaron más de 16,000. Entonces, producto de toda esta situación que prevalece, a principios del mes de marzo, primero llegaron un grupo de familias, inclusive un grupo de rusos y de bielorrusos, pero estaba restringida la frontera por parte de Estados Unidos para ellos poder solicitar asilo. Empezaron a llegar primero en pequeños grupos que no eran más de 30 personas. Posteriormente se dio un boom de muchas personas que empezaron a llegar, alrededor más de 1,200 personas, que ya fue insostenible esa forma de poderse ellos estarse manteniendo a la espera de que les otorgara asilo Estados ¿Y qué Unidos. pasaba físicamente ellos dónde estaban mientras que se mantenía cerrada la frontera con Estados Unidos para ellos? Ellos se encontraban a la intemperie en lo que es la guardarraya de lo que es la garita San Isidro aquí en Tijuana, Baja California. Posteriormente los movieron porque no podían estar ahí. Entonces Estados Unidos habla con el gobierno de México, en este caso con Tijuana, y ellos se mueven a lo que era una parada de autobuses y empiezan ahí a ellos a acampar. Empiezan a acampar de tal forma que pues se ven expuestos a estar a la intemperie, en casas de campaña, comiendo y haciendo toda su convivencia ahí en espera de lo que Estados Unidos le resolvía. ¿Cómo es? Inclusive posterior con el anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos de que iba a otorgar más de 100,000 asilos a todas las personas de Ucrania que venían huyendo por la guerra. Entonces se da un flujo mucho mayor, que entonces interviene el gobierno. En qué momento ustedes como Instituto Federal de Defensoría Pública intervienen? Porque en muchos de los servicios que ustedes prestan, pues es el propio migrante, quizás el que se acerca a ustedes, ¿no? Pero estando ellos, estos ucranianos, estos rusos, prácticamente como en una sala de espera, ¿cómo es que ustedes se acercan a darles el servicio? Cuando nos enteramos de la situación, nos instruye para que nos dirijamos al campamento a brindarles los servicios que nosotros prestamos, a orientarles y para que, digamos, tuvieran alguna certeza jurídica de que estaban siendo visualizados por la Defensoría Pública, para efectos de que también las demás instituciones, digamos, siguieran la misma corriente de nosotros, de brindarles protección. Entonces, como se empezó a hacer ya esta situación más agravante, los trasladan a una unidad deportiva, un polideportivo unidad Benito Juárez,
aquí en la zona norte de Tijuana, y se empiezan a organizar de tal forma de que desde el aeropuerto diferentes personas voluntarias empiezan a colaborar para que fueran trasladados a este lugar. Ya una vez en este lugar volvemos a acudir y les reiteramos los servicios que brindamos y les repartimos trípticos sobre los servicios que brindamos en idioma inglés, ucraniano, y porque en algunos casos al principio de que inició esto, y desde el año pasado venía una huida también masiva de rusos, derivada por otras. Desde antes ya había una situación. Abogado, ¿y qué les dicen ellos cuando ustedes les reparten estos trípticos, cuando se acercan? ¿Cuáles son sus inquietudes? Definitivamente la mayoría para irse a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué les dicen ellos? Pues principalmente primero fue un acercamiento con, ellos están muy bien organizados y nos identificamos y obviamente portamos nuestros chalecos con los distintivos de la institución de la Defensoría Pública para efectos de explicarles, bueno, sabemos que ustedes van a solicitar asilo, pero puede ocurrir muchas situaciones en este inter en los cuales pueden ustedes ser víctimas de algún delito o pueden tener necesidad de un derecho al acceso a la salud, por ejemplo, que muchos obviamente vienen de otra región con otras costumbres, otra alimentación y otro clima, entonces mucha gente se podía enfermar y podían igual no actuar las autoridades ejecutivas de alguna forma prudente para darles acceso a la justicia. Y para eso nosotros empezamos informándoles sobre los servicios que brindamos, que tenemos conocimiento de que quieren solicitar asilo, pero habrá quien no pueda por algunas razones, a lo mejor, o lleguen tarde, en forma tardía, pero claro, era una forma nosotros de distribuirles información para irlos acercando con este servicio que ustedes brindan, ¿no? Que se fueran familiarizando y en un momento determinado, pues, solicitar el servicio. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas también si encontraron familias enteras, niños, cuáles eran las características y algunos casos que ustedes hayan podido atender. Vamos a la pausa. Antes de ir a la pausa, queremos escuchar tu opinión sobre los temas que presentamos en el programa, así que te escuchamos. Pues yo supongo que los mismos que todos los demás, digo, ya que siguen siendo personas, ¿no? Todos deberíamos de apoyar en ese tipo de partes, porque sí es muy difícil dejar casa, familia, trabajo, toda una vida para formar otra en otro espacio. Entonces, yo digo que son los mismos derechos, deberían tener los mismos derechos y obviamente también las mismas obligaciones que uno. Yo entiendo que los derechos que tienen las personas desplazadas es el derecho a la inmigración, y obviamente a ser tratadas dignamente, ¿no? Es lo que yo podría opinar y pues sobre todo creo que ahí entra la parte de derechos humanos que pudiera apoyar en, pues más específicamente, conocer a más detalle sus derechos. Los derechos humanos son universales, son para todos. Para toda persona que tenga una obligación, tiene un derecho. Entonces, no se les puede negar nada de lo que se les puede hacer que se les esté quitando, no se les puede repudiar, no se les puede tratar mal. Deberían de tener un hogar provisional a donde llegar y también hacer, no sé, apoyos de caridad aquí en la sociedad, a la sociedad que lleguen, no sé, algún trabajo de limpiar calles, o sea, si no tienen un trabajo estable, pues es más que nada hacer caridad aquí en el país al que lleguen. Sobre todo que si los van a desplazar a otro país o a un lugar en específico, que pues los tengan en buenas condiciones, ¿no? O sea, que tengan sus propios cuartos y que puedan tener un espacio donde ellos se puedan sentir cómodos y seguros. Y que no los tengan, pues ahora sí como descuidados, por así decirlo, porque pues al final de cuentas ellos también siguen siendo personas y todos merecemos un trato justo y una vida digna.
Estamos en la parte final del programa hablando sobre la migración y los desplazados por la guerra. Abogado, ya nos explicaste esta experiencia nueva en el caso de los ucranianos y de los rusos que llegaron a México. La mayoría, nos comentabas, pues quieren ir a Estados Unidos y están prácticamente esperando a que les den esta entrada a este país. Coméntanos algunos casos en los que hayan podido brindar el servicio de asesoría jurídica. Sí, se dieron un caso en particular en el cual necesitaban una situación en particular que nos comentó el organizador de... Ellos, como están bien organizados, estaban distribuidos por varias áreas, lo que es el área médica, el área de recepción, el área de alimentación. Se empezaron a organizar de tal forma, entonces pues se dieron también lo que le llamarían a lo mejor una pareja típica, considerando el tipo de movimiento y el tipo de migración que se estaba suscitando por la guerra, y era de un matrimonio que se dio aquí en la ciudad de Tijuana por ser una persona de Ucrania y la otra persona de Rusia. Entonces, esta situación pues era típica, dado que pues es común en la vida cotidiana, pero en medio de una guerra pues se crean muchos, digamos, odios y muchos temores por las diferencias en las dos nacionalidades que están en conflicto. Y en este caso, ¿ustedes cómo los apoyan? Nosotros, por ejemplo, cuando hay un derecho que está garantizado constitucionalmente, que en general son todos, y los que no estamos adheridos a tratados y convenios internacionales, lo hacemos a través de los medios de defensa legal, como son amparos o bien peticiones, gestiones, o en su defecto, pues, o la vía contenciosa. Según sea el caso, pues se analiza cada caso para determinar cuál es la mejor estrategia legal en miras de, pues, brindarle acceso a la justicia. Y una vez que se ve visualizado y visibilizado por las autoridades, pues entonces empiezan a actuar y buscan cómo llegar a un acuerdo en miras de todos trabajar en un fin común, ¿verdad? Y dado que la situación como se empezó a dar por la guerra y por el flujo masivo de los ucranianos, pues entonces se ha colaborado de forma conjunta. Mencionabas que en este caso ellos, los ucranianos y los rusos que llegaron pues con motivo de este desplazamiento por la guerra, estaban bien organizados, ¿no? Estaban en un lugar y solamente en espera de que los dejen pasar a Estados Unidos. Pero ¿qué sucede cuando vienen de otras nacionalidades? ¿A qué retos se enfrentan ustedes como asesores jurídicos? Porque me imagino que hay una gran variedad de casos en cuanto a que algunos querrán, como mencionábamos antes, quedarse en el país, solicitar refugio, tramitar sus credenciales que son humanitarias o sus visas permanentes. Sí, uno de los problemas frecuentes es que ellos tienen temor de acercarse a la autoridad migratoria pensando que los van a detener. Entonces, también muchos llegan en condiciones de que no tienen lugar donde albergarse, y entonces hay diferentes organizaciones con las que tenemos colaboración, y pues trabajamos en forma de conjunto cuando se requiere, pues para brindarles algún lugar de las mismas organizaciones o algún albergue, porque pues se visitan albergues y las estaciones migratorias. En este caso aquí hay una estación migratoria en miras de difundir los servicios y obviamente de acercarles y explicarles en lo que consiste el refugio, el procedimiento del refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y los trámites de regularización migratoria a través del Instituto Nacional de Migración. Sin duda que el idioma es un tema, porque ustedes están más bien familiarizados, porque la mayor cantidad de los migrantes pues vienen de Sudamérica, hondureños, salvadoreños, y bueno, el español, aunque tenemos ahí algunas variantes, pues es más fácil. Pero en este caso con los ucranianos y los rusos, ¿cómo le hicieron ustedes con el tema del idioma? Bueno, en el Instituto Federal de Defensoría tenemos, digamos, diverso personal capacitado y que son bilingües. En este caso, en el caso particular, tengo, digamos, de personal
digamos, auxiliar y de que colabora con su servidor, que habla inglés. Entonces, la mayoría de los ucranianos hablan más de un idioma. Entonces, si no hablan inglés, hablan ucraniano o ruso, entonces hablan de 3 idiomas. Entonces, contactando con uno de ellos, entonces, que era tenían como 3 o 4 traductores, y con el personal que nosotros tenemos, fue como se pudo, digamos, dialogar con ellos, aunado que llegaron de la dirección general, los titulares de unidad, y entonces ellos también hablan inglés. Entonces eso facilitó mucho para, digamos, entablar un diálogo sobre las necesidades, sus inquietudes, qué podemos servirle, y situación que ayudó para ahora la situación que se está viviendo a raíz de que del 24 de abril hubo un pronunciamiento por el gobierno de Estados Unidos donde iba a cambiar la forma de ellos... El procedimiento para que pudieran ingresar a ese país. Sí, exacto. Entonces, se iba a hacer en forma electrónica bajo ciertos supuestos, y entre esos supuestos entonces era ya no llegar a la frontera, sino directamente a Estados Unidos. Entonces, toda esta situación de migración masiva que tuvimos se modificó y se trasladó a la Ciudad de México, donde los compañeros asesores y titulares de unidad se trasladaron para igual colaborar con ellos, y nos coordinamos. Y ahora los están atendiendo desde ahí. Abogado, ya se nos terminó el tiempo. Solamente para concluir, me gustaría que nos compartieras qué impresión se llevaron los ucranianos y los rusos de este servicio gratuito por parte de la Defensoría Pública Federal. Bueno, se les hizo hincapié de que los servicios que brindamos son gratuitos y que estamos las 24 horas y los 365 días del año a través de la línea gratuita nacional que es Defensate, que es el número 822-42-426, y se les indicó que estábamos para servirles en cualquier situación que se les presentara. Asimismo, se les dieron diferentes trípticos y se les, digamos, dio el directorio y de todo el personal con el que cuenta el instituto, para que a través de ellos tenían un área legal para que los atendieran. Exacto. Bien, pues, entonces, licenciado Eduardo Espinosa Luna, asesor jurídico especializado en movilidad de la Defensoría Pública Federal allá en la Delegación Baja California. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias. Pueden buscarnos en redes sociales. Claro que sí, ahí lo seguimos también en las redes sociales y ha estado apareciendo ahí la información durante todo el programa. Muchas gracias, y gracias también a usted por su atención. Soy Verónica González, nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde la emblemática Colonia Roma para invitarlos a ampliar sus territorios de placer. Esta vez desde la Casa Guillermo Tovar de Teresa. Vamos a conocerla. En el número 52 de la calle Valladolid está una casona porfiriana que era propiedad del cronista, estudioso del virreinato y del porfirismo Guillermo Tovar de Teresa. Ahora, esta casa es la tercera sede del Museo Sumaya. La primera estancia es un espacio de intimidad donde el cronista emérito recibía a distinguidísimos visitantes. Podrán disfrutar de diversas fotografías de su familia, una suerte de árbol genealógico en óleos, piezas de la finísima porcelana de la tradición de Cef, pero elaboradas en Puebla con el distintivo de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí encontrarán la foto del propio Guillermo Tovar, quien con tan solo 13 años de edad se convirtió en asesor del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, para aconsejarle sobre el rumbo del arte virreinal. También encontrarán el gran óleo de otro niño de la familia, Fernando de Teresa y Miranda, quien sería la persona que importara el primer auto placa número 1 en la Ciudad de México. Podrán disfrutar de la imagen que ganó medalla de oro en la Exposición Universal de París. Se trata del retrato de una niña, María. Es un retrato de los fotógrafos Valleto y compañía. Un lindo jardín, muebles antiguos, tapices bordados, vajillas extranjeras y libros invaluables forman parte de los tesoros que resguarda este lugar.
Hasta aquí nuestro recorrido por la Casa Guillermo Tovar de Teresa, declarada Patrimonio Artístico de México, un orgullo más de nuestro país.